Después de acampar varios días en la avenida Juárez, los integrantes de Frena por fin hoy los dejan avanzar hacia el Zócalo, pero al parecer no fue buena voluntad de Claudia Sheinbaum o buena voluntad del presidente López Obrador, sino el motivo fueron dos amparos que se les otorgaron a estos movimientos para que pudieran continuar hacia el Zócalo. Porque los mexicanos tenemos el completo derecho de circular por todo el territorio mexicano sin que se nos impida. Así que bueno, probablemente fue esta la razón del por qué se abrieron las puertas para dejarlos pasar hacia el Zócalo. En días anteriores, este grupo ha tenido ciertos confrontamientos con simpatizantes de López Obrador. Esto era obvio, esto lo dije. Y no va a haber día que no lleguen personas a tratar de provocar, tal vez orquestado, tal vez no orquestado, no lo sabemos. Hay gente que realmente apoya a López Obrador y tenemos que respetar eso. Se tiene que respetar que hay gente que apoya a López Obrador y está en todo su derecho como ciudadano mexicano de ir hasta donde están los integrantes de Frena y expresar que no les gusta o expresarse libremente frente a ellos. Están totalmente en su derecho, al igual que los integrantes de Frena están en el derecho de manifestarse, de hacer su plantón como lo hizo López Obrador en el 2006 porque perdió las elecciones. Está en todo su derecho, ambas personas están en el completo y absoluto derecho. Algo que debo de reconocer de este movimiento Frena es que se han portado hasta cierto punto educados con todas las personas, con los policías. Hay veces que incluso comparten la comida con ellos. Hay alguien que dice que es porque la comida no se tira y son tan pocos que la tienen que repartir, pero no importa, comparten la comida, los han estado respetando, han comprendido que los policías solamente son instrumentos, que los policías solamente siguen órdenes. Ellos no decidieron agarrar y cerrar la avenida para que no circularan hacia el Zócalo. Ellos recibieron una orden y la tienen que acatar. Eso es algo bueno de este movimiento Frena, es algo que tengo que reconocer. No han sido violentos, no han pintado las avenidas, no han destruido monumentos. Eso es algo reconocible de este movimiento. Lo que no me parece correcto, lo que me parece están completamente equivocados, es crear un show como lo hizo en el 2006 López Obrador. Plantar casas de campaña vacías para simular que hay gente ahí. Hay una infinidad de videos en Facebook y en la mayoría de las redes sociales donde se demuestra que esas casas de campaña están completa y absolutamente vacías. Los mexicanos estamos cansados, pero completamente cansados del show. Estamos cansados de que se nos trate como imbéciles. Estamos cansados de que se nos engañe con respecto a la política de nuestro país. Y para mí eso es un engaño. Para mí plantar casas de campaña vacías es un engaño. Y en algo tengo que estar de acuerdo con López Obrador. Tengo que estar de acuerdo en que para que un movimiento tenga validez, necesitan sus líderes quedarse a acampar, necesitan sus líderes estar ahí, porque son la fortaleza de todo el movimiento, porque eso es lo que les da autenticidad, eso es lo que fortalece a los movimientos. Eso lo tengo que reconocer y es correcto. De hecho, el día de hoy el presidente llamó a que los patrocinadores se planten también ahí, estén ahí al pie del cañón, y estoy completa y absolutamente de acuerdo. Para que tenga más validez, yo no digo que su movimiento sea falso, pero para que tenga más validez, las personas, los líderes, tienen que estar ahí, tienen que estar al pie del cañón, porque si no, desde mi punto de vista, serían líderes falsos, líderes que están ahí diciendo algo que no cumplen. Están mandando a los demás a la guerra mientras ellos están desde un balcón viendo cómo se rompen el hocico. Yo creo que eso es
completamente incorrecto. Y no porque sea Frena, yo no tengo nada en contra de Frena ni de Gilberto Lozano. De hecho, lo hemos tenido en este canal, nos ha regalado una entrevista. Eso no significa que no vamos a criticar o a opinar sobre lo que se haga. Y ahora vamos a hablar sobre lo que pretende hacer Frena. En su página explica que su movimiento se basa en 3 etapas. La número 1 es buscar la dimisión de Andrés Manuel López Obrador antes del 30 de noviembre del 2020, utilizando las herramientas jurídicas y la presión social. La etapa 2 es después de que tenga éxito la etapa 1. La etapa 2 es preparar a un candidato para las nuevas elecciones unificado que sea arropado por todos los partidos de oposición como deseo único del pueblo de México. Aquí yo estoy de acuerdo en que se busque su dimisión, si es voluntad de los mexicanos, estoy completa y absolutamente de acuerdo, aunque no sea la mayoría. Todas las personas tenemos ese derecho, así que bueno, estoy completamente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en esto de que el nuevo candidato tiene que ser arropado por todos los partidos de oposición. ¿Qué pasa si, suponiendo, ya lo dije en un video anterior, no creo que López Obrador renuncie solamente porque le hagan un plantón? Él mismo hizo eso y vio el resultado. Felipe Calderón no renunció y esta vez no será la excepción. Y eso no significa que esté a favor de López Obrador, simplemente soy realista. Entonces, suponiendo que renuncie, en el caso de que renunciara, ¿por qué tiene que ser un candidato que aprueben todos los partidos de oposición? ¿Acaso la oposición son los buenos del cuento? ¿Acaso la oposición es buena? Hace unos años López Obrador era oposición y eso no lo hacía bueno. ¿Por qué tenemos que aceptar a un candidato que arropen todos los partidos de oposición? Esa es mi inconformidad. Y en el caso de que ya lo aceptaran, ¿qué sucede si le vuelven a ganar? O la idea es que solamente se perfile a ese candidato y no hayan otros candidatos de otros partidos políticos. Porque si ese fuera el caso, que solamente ese fuera el único candidato y ese fuera el que dijéramos tiene que ser presidente, entonces eso sí sería dictatorial. Entonces nos estaríamos alejando de la democracia. No sería absolutamente nada diferente. Nos darían a elegir entre quieres o quieres. Pero si realmente van a participar varios candidatos, ¿qué pasa si vuelve a ganar Morena? ¿Seguirán con los plantones hasta que ya no gane? Esa es una de las situaciones que me preocupa, que me hace pensar qué es lo que va a suceder. ¿Y quién sería ese candidato de oposición? Sinceramente yo no veo a una oposición firme. No veo a una oposición que realmente sea oposición. Veo a una oposición que no existe. Las acciones de López Obrador son más oposición que la oposición. O sea, nos arrimamos a un árbol que da poca sombra. Y si tenemos que elegir entre lo mismo y lo mismo, pues entonces, ¿qué caso tiene? Esa es una de las preocupaciones. Pero vuelvo y repito. Este movimiento tiene toda la validez, tiene todo el derecho de manifestarse, tiene todo el derecho de pedir la renuncia de López Obrador. Tiene absolutamente todo el derecho. Todos los mexicanos tenemos el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, a la libre asociación y a pedir que nuestro gobierno cambie en cualquier momento. Tenemos todo el poder y todo el derecho. Que pase, pues bueno, eso sí ya es otra cosa completamente distinta. Y lo que otro punto que me preocupa de este plantón o de esta manifestación es que el señor Gilberto Lozano dice que se van a quedar ahí hasta que renuncie. Pero ¿qué pasa si no renuncia? ¿No se van a ir? Y seamos sinceros, López Obrador no va a renunciar por eso. Pero los meses que se queden ahí van a producir pérdidas y afectaciones a las personas que radican en esa zona.
como lo mismo que hizo López Obrador en el 2006. Y fíjense, López Obrador en ese entonces provocó pérdidas económicas de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. Provocó que se despidieran a 3,000 empleados. ¿Qué va a hacer Frena para no provocar esta situación? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a ser diferente para que esta situación no se presente? El día de hoy, en una entrevista, bueno, el día de hoy la vi, no sé si sea del día de hoy, Ciro Gómez estaba entrevistando a Gilberto Lozano y le comentaba esta misma situación. Y Gilberto Lozano decía que ellos no eran los culpables de que se provocaran afectaciones, que era López Obrador. Pero López Obrador en aquel entonces decía lo mismo, que él no era el culpable de afectar a las personas, era Felipe Calderón. Estamos cayendo exactamente en la misma situación de aquel entonces. Pero si Frena presentara un plan en el que no se afecte a la economía, pues bueno, bienvenido sea, está en todo su derecho. Está en absolutamente todo su derecho. Y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Frena. Puedes burlarte de ellos. Claro que sí. Porque esa es parte de la libertad de expresión. Puedes criticarlos. Puedes criticarlos igual que al gobierno. Claro que sí. Esa es tu libertad. Pero lo que siempre debes defender es la libertad de expresión y la libertad de manifestación. No creo que sea correcto que muchos simpatizantes de López Obrador vayan a decir que ya deben ir muchas personas a golpear a los simpatizantes de Frena, a golpear y agredir a estas personas que se están manifestando pacíficamente. Si tú estás de acuerdo con la censura, no eres mexicano, no te gustan las libertades. Entonces jamás, pero jamás apoyes a la censura, jamás en la vida. Así que estoy completamente de acuerdo en que Frena y cualquier movimiento se pueda manifestar libre y pacíficamente, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con sus ideas o no estemos de acuerdo con sus ideas. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿ustedes qué opinan? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.